Segunda de Samuel, hemos llegado al capítulo número 7 y estamos en el verso número 18. Hemos estado viendo la historia de David y la última relación que hemos visto es del profeta Natán con David, y una de las interrogantes con que David inicia esta historia es David, en agradecimiento en todo lo que había recibido, dice: bueno, yo quiero hacerle una casa a Dios. Hacerle una casa a Dios era hacer tal vez vamos entendiendo la importancia del templo para los israelitas. Ellos, hermanos, es como, déjenme ilustrarlo de esta manera, es como cuando un matrimonio no tiene casa y anda rentando y anda por todos lados rentando y sueña con tener su casita. Los israelitas, hermanos, fueron errantes y David anduvo errante, y en este momento Dios le da descanso y le da un lugar. Entonces David se encuentra tan feliz con un matrimonio que va a tener su casa por primera vez y no va a rentar, hermano. Ahora Dios le dice que le va a dar una casa y le va a dar paz y seguridad. Y no solo le va a dar paz y seguridad, sino que le va a asegurar que toda su generación va a estar reinando eternamente. Esta es una promesa muy importante que no debemos de olvidar, porque este es uno de los problemas por los cuales Israel no cree en el Mesías Yeshua. Justamente por estas palabras que dijo el profeta Natán a David, en donde le dijo que de su simiente que iba a reinar por siempre. No olviden eso. Entonces la promesa que le estaba haciendo Dios a través del profeta Natán a David no era un mínimo. David estaba muy contento, hoy tenía paz, hoy iba a tener un lugar donde estar, y como reacción él le dan deseo de que también el lugar donde el cofre donde él se manifiesta tenga un lugar donde estar. Ahora podemos entender cómo estos pueblos, hermanos, después de errar, después de andar errantes por todo el desierto, como en agradecimiento a él no le iban a hacer un lugar grande, hermoso, que simbolizara la victoria, que simbolizara la paz, que simbolizara el poder de ese Dios, hermano. Es por eso que ellos se entregaban totalmente a un lugar que lo representaba, porque ellos eran, como que dicen en nuestro país, de la calle, no tenían nada, pero ahora tenían un lugar y querían establecer algo que los estableciera en un lugar y determinara que ahí estaba su Dios. Tal vez nosotros, porque tenemos casa, pero los que no, hermano, podemos entender cuánto se necesita tener un sentido de pertenencia a un lugar. Ahora ellos tenían un lugar, ahora ellos tenían un rey, ahora ellos se habían unificado, ahora ellos podían adorar a Dios, cosa que algunos no. Apenas los que son fervorosos y los que son consagrados durante la pandemia sufrieron por no tener reuniones en la iglesia. Imagínense los judíos por 30, 40, 50 años sin tenerlo. Qué tristeza, hermano. Porque ellos sí sentían amor a Dios, sentían ese apego, y los creyentes que sentían ese apego durante la pandemia sufrieron porque no se podían congregar. Así era lo que estaban pasando los judíos cuando andaban errantes y cuando no tenían un lugar. Pero ahora quieren tener un lugar, y David, la primera reacción que hace es eso. Ahora, después de la profecía que Natán le hace a David, David reacciona con esta oración, y nos vamos al verso número 18. Verso 18. Entonces entró el rey David, se sentó delante del Señor y dijo: oh Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Cuando veo la oración de David y cuando miro David cómo se expresa
ante Yahvé, el Dios Todopoderoso. Y veo ahora los que se dicen profetas, charlatanes y todos los nombres que se quieran poner, de la forma abusiva que se dirigen a Dios. Pero ¿quién le podría llegar a David? Cuando el Señor dijo que David era conforme a su corazón. Pero este personaje, y a pesar de que Dios le está prometiendo que su simiente gobernará por siempre, él no es arrogante, él es humilde y comienza su oración no como la comienzan estos profetas. Yo sé que van a haber unos millonarios. ¡Qué barbaridad! En lo que están pensando, contrario completamente a lo que dice la Escritura. Pero en este contexto, David, si recordamos, anduvo hasta echando baba, murieron personas en cueva, y ahora, hermano, está en un lugar. ¿Cómo no iba a estar él con gozo, con alegría? Pero al expresarse, y esto es lo que deberíamos de aprender, al expresarse al Dios Todopoderoso, él le dice: oh Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? Ese quién soy yo, hermano, a veces preguntémonos nosotros: ¿quién soy yo? Pero queremos que Dios nos haga los mandados, queremos que Dios nos haga lo que nosotros le pedimos, ¿no es cierto? Lo tenemos como un amuleto y queremos, ¿sabes qué? Tienes que hacerme, bueno, con aquel hijo que tengo me haces esto, con mi esposa me haces esto, y empezamos, hermano, a pedir. Usted no me arrodilla, empieza a protegerme a Chepe, a Juan, a María, prosperarme a fulano, haciéndole a Mengana. Bueno, ¿qué le va a hacer los mandados a usted? O sea, hay un problema. Las culturas que crearon sus dioses, los crearon para que esos dioses les sirvieran a ellos. Pero el problema es que Dios creó a Israel y al hombre para que el hombre le sirviera a él. Pero han cambiado las cosas, ¿verdad? Y algunos tienen, hasta voltean los santitos cuando no les hacen caso, los castigan, hermano. Algunos castigan a Dios: yo no voy a la iglesia porque le pedí tal cosa y no me alegra. Oh, ¡qué grande! Volvamos a la pregunta que David hace: ¿quién soy yo? ¿Quién le podría llegar a David, hermano? Rey, tipazo, guerrero, general. Y uno de nosotros, hermano, ¿qué? Damos vergüenza ni para servirle a Dios. ¿En qué le servimos a Dios? ¿En qué le servimos como para pedirle de tal manera que me haga el 100%? Cuando estos hombres que vivieron para Dios, porque David hasta este momento, cada campaña, cada hazaña que iba a hacer, la consultaba a Dios, dependía de Dios. Voy, me lo vas a entregar, ¿qué debo de hacer? Me quedo aquí, no mato a mi enemigo. O sea, él andaba, y nosotros, hermanos, este es un contexto distinto, pero la enseñanza y el principio está. Este hombre, Dios lo aprecia. Y si no me lo crees, mira las promesas que le está haciendo. Si no lo crees. Y si a este hombre que Dios lo aprecia, lo trata de esta manera, y él cómo trata a Dios, y le pregunta, y ahora preguntémonos nosotros: ¿quién soy yo? Él se acordaba que era un corralero, dicho en mi país, El Salvador, mayordomo en otros lados, no sé cómo se le dirá, pero era el oficio más humilde para los israelitas, el que iba a cuidar las ovejas. Los militares estaban en un estrato mayor. Entonces él, después de oír las promesas que le hace a través del profeta Natán, le dice: ¿quién soy yo? Y no solo dice quién soy yo, que es mi casa, es decir, la tribu, porque estamos hablando de un pueblo tribal. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. Entonces estamos hablando de un pueblo tribal. Y recuerden las 12 tribus, hemos visto la historia y de ahí aprendemos. Había unas tribus que valían más que otras. Había unas tribus que hicieron cochinadas y fueron castigadas.
Bueno, hubo una tribu que desapareció, fue sustituida por las abominaciones que hicieron. Entonces esta es cuestión tribal. Y le dije, ponga un dedo en la promesa tribal que le fue hecho a David acerca del Mesías y de su reinado por siempre. No quite eso de ahí, ténganlo en mente, porque tiene que ver algo con lo tribal. Porque de los lomos de David tenía que salir el Mesías. Y si no sale de los lomos de David, entonces no es el Mesías. No es el Mesías. Y tenemos que tener cultura. Porque la genealogía que aparece en Mateo y en Lucas, y aquí hay un problema. Hay un problema. Por lo cual los judíos no aceptaron a Jesús. Porque dicen que José es el que viene de la línea de David y no María. Y José no embarazó a María, por lo tanto, Jesús no puede ser el Mesías, porque no viene del lomo de David. ¿Se acuerdan la promesa que acaba de hacerle Natán? No es en vano, hermano. No venga en vano a la iglesia. Tiene que aprender, hermano, para que pueda entender por qué los judíos no creen. Usted dice, esos judíos son torpes, esos judíos son ignorantes. No, hermano, no, hermano. Hay promesas que ellos sí la agarran en serio. Usted tal vez me duerme aquí, usted tal vez se me queda. Pero la promesa que Dios le está haciendo a través de Natán a David es de que de sus lomos iba a salir el Mesías, iba a tener un reinado por siempre. Ahora el problema, cuando vemos en la genealogía de Mateo y en la genealogía de Lucas, estamos viendo que Jesús nació de María, pero José era el que tenía la descendencia tribal de David. Pero Jesús no es hijo de José. Entonces Jesús no es el Mesías. Se lo dejo de tarea. Bien, para que estudie. Ahora, en el verso 18, entonces dice: ¿quién es él? Y él se expresa humildemente. David, aunque era conforme al corazón de Dios, y Dios le acaba de prometer que de él saldría el Mesías y que el reinado de Israel sería por siempre. A partir de él se expresa humildemente ante el Señor, no arrogante como algunos de nosotros. Y la pregunta es: ¿quién soy yo y quién es mi casa? Es decir, ¿quién soy yo y quién es mi tribu? Para que tú me pongas en tal honor. Pero algunos de la congregación, ya dije, creen que Dios es el siervo de ellos. Bendecime a mi hijo, dame la casa, dame el carro, saname a aquel, curame al otro. ¿A cuenta de qué si Dios no es un mandadero? Ya dije, en las culturas paganas, las culturas creaban sus dioses para que sus dioses les sirvieran a ellos. Bueno, hay una iglesia que tiene un Dios que sirve para la lluvia, otro para los motoristas, otro para los marihuanos, no, perdón. Bueno, para cada cosa, para cada mandadito que yo quiero que me hagan. Pero Dios es el Todopoderoso y Soberano, y de Él es toda la honra y el honor y la gloria, y el hombre es para gloria de Dios. Entonces los cristianos no entienden que cuando vienen acá es un privilegio que Dios se fijara en una persona putrefacta como yo, de millones de personas. El creador del universo haya tenido misericordia de mí. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Por eso David entiende su posición, y espero que la iglesia entienda su posición. Dios no es para jalar a nadie, ni para curar bolos, ni para marihuanos, no es para eso, perdónenme. Dele gracias a Dios y Dios le muestra la verdad y usted alcanza salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero algunos vienen a la iglesia a quitar debido, perdónenme, te equivocó. Hay organismos para esa situación. Aquí es diferente. Verso 19 del capítulo 7. Y aún esto te ha parecido poco, oh Señor Dios, pues también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. ¿Se comporta de esta manera el hombre, oh Señor Dios? Le dice: ya me diste bastante, me has hecho rey, me has dado lugar y me das paz, pero ahora me prometes, oh Señor, que el futuro de mi tribu, de mi linaje, será para siempre. Y es por eso la pregunta que le estaba haciendo a usted:
que los israelitas no creen que Yeshua es el Mesías, porque la genealogía señala que José es de la tribu de David. Y ahí le dejé tarea. Por eso es que ellos no creen. Y tienen razón en ese sentido, porque la promesa aquí es, que dice en el verso, y aún esto te ha parecido, oh Señor Dios, pues también ha hablado del futuro de la casa de tu siervo. Verso 20. ¿Qué más puede añadir David al hablar contigo? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. David se desnudaba y tenía la conciencia clara de que Dios nos conoce, hermano. Tú nos puedes engañar, yo te puedo engañar. Las personas nos pueden engañar en apariencia, en palabra y en lo que tú quieras. Pero al Señor Todopoderoso nadie le engaña. Tú te engañas tú mismo. Hay gente que viene a la congregación o llega a las congregaciones con pensamientos y con intenciones perversas. Dios la sabe, aunque se burle de los hermanos o de la bondad de Dios, Dios al final lo sabe. David tiene la conciencia clara de que Dios lo conoce. Y yo tengo claro que Dios me conoce. Dios te conoce. Tienes conciencia tú como Dios te conoce. Puedes engañarnos a nosotros en tu falsa humildad. Puedes engañarnos en tu consagración. Puedes engañarnos en tu forma de vestir, en lo que tú quieras. Pero David muestra que en este contexto aún él tenía claro que a Dios nadie le engaña. Entonces tú le dices, tú me conoces. Y con esta frase de que tú me conoces, hermano, qué hermoso es que Dios le haya dicho que el corazón que David era conforme al corazón de Dios. A mí me encanta porque David no fue perfecto. David no fue perfecto, falló, hizo cosas feas, hizo cosas que en algunas iglesias de algunos ortodoxos hoy, hipócritas y falsos maestros, pastores y profetas sin vergüenza, no lo dejarían entrar, ni lo dejarían pararse en un púlpito por los pecados que él había cometido. Dios algún día juzgará a estos pastores y a estos que le impidieron entrar a las congregaciones a santos o a personas que Dios iba a usar, creyendo que las iglesias son de ellos y la iglesia es de Cristo porque la compró con sangre. ¿Ven? Nosotros solo somos siervos. Entonces, si hay por esa puerta entrar un hombre que ha sido homicida, asesino, matado de 10,000 para arriba, que ha adulterado, que ha fornicado, que tiene 4 mujeres y entra, ¿cree que lo dejarían, hermano? Y todavía le digo yo que Dios es Dios soberano, todopoderoso, no un gusano como nosotros. Él decide decir que David es conforme al corazón de él. Gloria a Dios, hermano. Aunque en la iglesia no den una cora por mí o por ti, pero Dios sí sabe valorar, porque dice David, Él me ve tal como soy, tú me conoces, y me estás dando todos estos privilegios. Padre, ya me has dado suficiente y me sigues dando. Con todos estos pecados, algunos no los dejan ni pararse allí. No, ya tuvo 2 mujeres, David tenía como 4 o 5. No, David mató a sus 10,000, 20,000, 30,000, 80,000, y vamos a ver aquí. Algunos se hacen dueños de las iglesias. No, para mí no entra. Aquí no entra basura, gusano. Tú no eres nada. Tú no estás para juzgar. Es Dios el que va a juzgar. Y en la gracia aún recibimos perdón. Y aquí todavía recibiendo gracia David, porque el pecado era el mismo. Y la gracia estaba con él. Y David lo entendía, hermano. Hay personas que se creen mejores que nosotros, puros y santos, y juzgan a otros que no son capaces de pararse en ningún lugar. Pero estamos viendo un hombre que ha cometido, y si tú no me crees, lee la historia. Cometió de todo. Por él murieron sacerdotes, que acabaron todo el linaje de sacerdotes por él. Mintió, robó, asesinó, adulteró, fornicó.
Y Dios le dice, eres conforme a mi corazón. ¿Y sabes qué? Ahora te doy casa, y ahora no solo te doy casa, sino que te doy linaje, y de tu linaje, de tu descendencia, el reinado de Israel será para siempre. Vea este capítulo 7 de 2 de Samuel, y de allí es que viene la duda de los judíos de no aceptar al Mesías Yeshua como su Mesías por el linaje, porque tal vez usted no le da importancia, porque a veces nosotros ni conocemos los bisabuelos. En otras partes hacen árbol genealógico de dónde vienen. En lugares donde yo trabajo ni al papá conoce lo que puede, ni al papá. Pero en este pueblo era importante. Y verso 20. ¿Qué más puede añadir David al hablar contigo? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios, verso 21, por causa de tu palabra y conforme a tu corazón, has realizado toda esta gran cosa para darla a conocer a tu siervo. David ahora, hablando con el Todopoderoso, le dice, por tanto tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios aparte de ti. Y el verso 20 dice, por causa de tu palabra y conforme a tu corazón. Muchas personas siempre, cuando hablan de Dios y dice Dios es espíritu, y entonces cuando se habla de corazón, de manos, de ojos o del Señor, dice Dios es espíritu. Y vos eres ignorante cuando dices que Dios tiene corazón o Dios tiene mente. Y bueno, dice eso es antropoformar en la persona de Dios. Pero nosotros no podemos entender a Dios si Dios no se humaniza. Y por eso Dios se dio a conocer a través del Mesías Yeshua. Amén. Y cuando le dijeron, muéstranos al Padre, y le dijo, bueno, ¿hace cuánto tiempo estoy con nosotros? El que ha visto a mí, lo que yo puedo ver de Dios, y por fe lo digo ahora, porque quienes lo vieron fueron los apóstoles, lo que podía verse de Dios se dio a través del Mesías Yeshua. Amén. O sea que a través de Él es que podíamos entender a Dios. Porque le pregunto a uno de ustedes, ¿quién conoce un espíritu? ¿Alguien ha saludado a un espíritu? ¿Alguno de ustedes? Porque el hombre habla de espíritu, pero no entiende lo que es el espíritu. ¿Cómo se atreven a hablar de lo que no conocen? Los hombres grandes de Dios tuvieron visiones, y ellos pudieron ver en esas visiones, vieron tronos, vieron gente sentada en trono y eran espíritus. ¿Amén? Entonces nos mienten. Hay tanta falsa enseñanza, hay tanta ignorancia en las iglesias, hermanos, y nosotros nos van contaminando, pero somos responsables de lo que oímos. Entonces David, cuando dice conforme al corazón, y cuando el Señor le dice que David es conforme a su corazón, ¿por qué dice el Señor que tiene corazón? ¿Él miente? Ahora, ¿qué es un espíritu para ti? Y por eso es que en la iglesia venimos a aprender, y vienen tiempos terribles. La iglesia va a ser bombardeada, y lo que no tengan, lo que no hayan cimentado sobre la roca, hermano. Si nuestros hijos no han sido bien enseñados, igual que el pueblo de Israel, cuando Israel dejaba de enseñar la palabra de Dios, todas esas generaciones se perdían. Y si nuestros hijos no saben la sana palabra, toda la basura mundana, toda la cultura gay, toda la cultura que viene ahora de los ovnis, toda la cultura que viene del postmodernismo, toda la cultura que viene ahora te dicen, eres progresista. Tal vez ustedes en este punto no han llegado, pero va a llegar eso. Ahora un pastor progresista es un pastor que acepta todas las cosas. O sea, la iglesia va a ser invadida si no está bien preparada. Y es por eso que estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso en esta iglesia, para que tú seas alimentado. Luego es tu responsabilidad si eres engañado. Cuando viene el impacto, ahora viene un impacto, hermano. Ahora ahí vienen los extraterrestres. ¿Qué dice la iglesia de los extraterrestres? Y empieza usted, ¿no? ¿Qué dice?
le preguntan a usted, porque la gente a veces tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y a usted como lo mira algo que viene a la iglesia, pero no sabe que vienen de choto, no vienen a nada. ¿Te explica? No sé. Pero continuemos con David en este contexto. Verso 21, por causa de tu palabra, dice David, yo no te pedí esto, Señor, pero tu palabra me lo ha dado. Y eso dice, por causa de tu palabra, y conforme a tu corazón, has realizado toda esta gran cosa para darla a conocer a tú. ¿Qué le dice? ¿A tú? Siervo. ¿Qué somos del Señor nosotros? Siervo. Entonces, Él deja toda la carga de las promesas que Él está dando en Dios. Él nos pidió. Y si fuéramos nosotros cada vez que nos arrodillamos, hermano, cada vez que nos arrodillamos, ¿para qué nos arrodillamos? ¿Para ofrecerle un ministerio al Señor o para pedirle? ¿Cuándo nos arrodillamos para dar? ¿Cuándo nos arrodillamos para dar? Si desde que vas cayendo de rodillas, dame, dale. Pero nadie dice, ábreme un ministerio, voy a ir a evangelizar, ábreme el campo, voy para allá. Nada. O sea, pedir y pedir. ¿Es malo pedir? No, no es malo pedir. El Señor nos incentivó a eso. Claro que sí. Pero el punto que quiero aclarar aquí es que Dios quiere algo de ti también, hermano. Dios quiere algo de ti. ¿Y qué es lo que tú das a cambio de lo que has recibido? David se sentía conforme con lo que había recibido y le dice, eso que tú me estás dando es por tu palabra, yo no te lo he pedido, Señor. Pero sigue él. Verso 22, por tanto tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios aparte de ti. Quiero hacer un paréntesis aquí. En el contexto de Israel, en este contexto que estamos acá, hermano, cada nación, los filisteos tenían su Dios, cada cultura tenía su Dios. No debemos de sorprendernos que Israel tuviera un Dios, para las demás culturas era normal, hermano. Que todos los pueblos conocieran que Yahvé, Elohim, el Adonai, el Shaddai, fuera el único Dios, era el oficio de Israel. Ese era el oficio de Israel. Pero las demás naciones tenían sus dioses y tenían su vida normal. El pueblo de Israel tenía la misión de dar a conocer a Yahvé, al único Dios. Esa era la misión de él. Y las proezas respaldadas por Yahvé al pueblo de Israel, entonces hacían garantizar que ese era el pueblo de Dios. Pero luego hay un Dios más, porque algunos dicen, hay otros dioses aparte de... Sí, hay otros dioses creados por el hombre, ya lo dije que las culturas creaban sus dioses para servicio de ellos. Creaban un dios de la guerra, creaban un dios de la lluvia, creaban un dios de la muerte, y hay una religión actual que tiene un santo para cada oficio, ¿verdad? Hasta para el amor, hay que un marido, hay un santo. Hay que pedirle a ellos, ¿verdad? Y por eso es que ellos viven en una ignorancia, pero las demás culturas tenían esto, ¿no? Entonces, algunas iglesias han sido contagiadas por culturas de este tipo. Pero el pueblo de Israel tenía un solo Dios, y ese era el orgullo que tenía ese pueblo. Y entonces Él le dice, no hay Dios aparte de ti. Verso 22. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Verso 23. ¿Y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para rescatarlo como pueblo para sí, a fin de darse renombre y hacer a favor de él hechos grandes y temibles, al expulsar las naciones y sus dioses ante pueblos que rescaté
para ti de Egipto. ¿Cuál era la misión? Darlo a conocer. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era la misión? Expulsar las naciones y sus dioses ante tu pueblo que rescataste. ¿Recuerdan que les dije que Israel había estado errante? Sentirse parte de algo y tener algo que era gozo para ellos. Y era lo que Dios le estaba dando en este momento. Ahora le dice, tú has hecho grande este pueblo, tú lo escogiste, todo lo hizo Él. Y lo has hecho para renombre, para que te conozcan. ¿Y qué? ¿Cuál era la misión? Echar, expulsar a todas las naciones y a sus dioses. ¿Habían otros dioses? Sí, habían otros dioses. Y no me lo van a creer. Bueno, pero lo que estudian las escrituras, Israel en algunas veces adoraba a estos otros dioses. En una parte de la Biblia, una mujer que debajo de las naguas se metió un montón de muñequitos que eran los dioses y los llevaba. En las iglesias, ¿verdad? Esconden los muñequitos y tienen otros dioses también, ¿verdad? No han entendido que Yahvé uno es y no hay más. Hay hermanas que todavía creen en los imanes, en la cabeza donde está el dinero, la Buda, que vale la pancita un Buda, ¿verdad? Todas esas cuestiones ya son otros dioses. Entonces la misión de Israel era dar a conocer a Dios, como la misión de la iglesia es dar a conocer al Mesías Yeshua como Salvador. Amén. Esa es la misión. No nos perdamos en otras cosas, hermanos. No nos perdamos en otras cosas. No quiero salirme del tema, pero hay iglesias que están peleando por los pantalones, hay iglesias que están peleando por los aritos, y hay tanta ignorancia, hermano. Mire, yo soy poco para comentar, pero vi un pastor que yo no sé, me movió los espíritus, y yo en un momento le tuve que escribir: perdona, no seas tan ignorante, ponte a predicar el evangelio. Algún día Dios va a demandar esto de ti. Criticando a las hermanas, las agarran como changonetas de coralitos por cosas que nada, pues, que son ignorancia. Que cualquier persona que haya estudiado un poco la Biblia entiende, hermano. Pero Israel ahora está en su auge, en el momento más maravilloso de su contexto. Verso 24. Has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. ¿Entendemos lo que es para siempre, hermano? ¿Entendemos lo que es para siempre? Para siempre tendría que ser que Israel, desde David, no detenerse. No detenerse. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando Él venga. Hasta cuando Él una promesa. Una vez yo estaba recibiendo una capacitación de unas israelitas, una joven y una anciana, no sé por qué las habían mandado así, una joven y una anciana. Y entonces nosotros, para agradarlas a ellas, cantamos el himno nacional de Israel. Y no sé, eso tiene un poder que hace llorar, hermano, o sea lo que dice. Pero conversando yo con ella, creo que Brubia se llamaba, la anciana, ¿no? Y le digo yo a Brubia, yo andaba una pluma, me ha gustado escribir con plumas. Y entonces, no sé, Brubia me iba a firmar algo. Bendito sea Israel, le dije yo. Entonces, y dijo Brubia, amén. Y Israel por siempre. Y la joven dice, ¿por qué por siempre? Si hay dos estados, tienen que haber dos estados, porque estaban en ese momento Palestina e Israel, tienen que haber dos estados. Y en algún momento va a haber uno solo y va a desaparecer. Y yo me pude reír y Brubia le digo yo, no, ¿ella es israelita? Sí, pero no sabe la historia. Y Brubia le dice, lo que te dice él es una promesa de Dios. La promesa de Dios para siempre, como dice aquí, para siempre. Imagínense que un israelita, ahora no crean que sabe la palabra de Dios, los israelitas que no lo asumen. Pero aquí es que entonces nunca van a hacer desaparecer a Israel. ¿Es una promesa de Dios? ¿Es una promesa de Dios, no? Es una promesa de Dios. Si pasa, hermano, entonces Dios miente y nosotros hemos fracasado. Pero Israel ha dejado estupefacto al mundo entero.
Y ya lo expliqué yo en otro estudio con respecto a cómo ha sido su vida. Entonces aquí dice, por siempre. Y tú, Señor, has llegado a ser su Dios. Verso 25. Ahora pues, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y tu casa. Oiga bien el verso 25, comprometiendo David, ¿a quién? A Yahvé. Le dice, ahora pues, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu. Es esto lo que no se puede tomar a broma, hermano. Y por eso es que los israelitas, cuando miran los linajes, cuando miran la parte tribal, ellos entienden estas cuestiones. Nosotros, como en nuestro contexto, no usamos esas cuestiones tribales de las culturas, no las entendemos. Ellos respetan la cuestión tribal, la cuestión genealógica, y ellos no asumen, por ejemplo, los que no vienen del linaje. Los levitas no pueden ser sacerdotes, y punto. Nosotros no vivimos en una cultura, no estamos en ese contexto. Pero las promesas que están acá sostienen lo que ahora nosotros tenemos. Entonces le dice él, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa. Cuando dice su casa, es su tribu. Es su tribu. Y recuerden de la tribu de la promesa que viene de dónde venía, si era de Leví o de qué tribu era que estaba el Señor, de qué tribu. De Judá. Y la descendencia tiene que venir de ahí, de Judá. Y entonces nosotros cuando vemos la genealogía no entendemos la importancia. Pero si tú conectas la genealogía te va a decir de dónde viene el linaje. Porque la promesa es que del linaje de David debe de venir el reinado para siempre. Y por eso le dije yo, ¿era María o José del linaje de David? Y aquí lo dice, confírmalo, porque fue una promesa que le dijo aquí, de ti, de tu casa, de tu tribu, será para siempre. Verso 26. Y el final, parte B del verso 25 dice acerca de tu siervo y de su casa, haz tal como has dicho. Verso 26. Sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Verso 27. Porque tú, oh Yahvé, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, lo has revelado al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa para ti. Por esto, tu siervo ha hallado valor en su corazón para dirigirte esta. Yo me quedo sorprendido, hermano, la irreverencia con que nosotros oramos. Pero fíjense que David dice, aún David tuvo la oportunidad de hablar con Dios, tuvo la oportunidad de escuchar a Dios, y le dice, yo agarré valor. Si tú pones atención en el verso 27, él le dice, yo he hallado valor para dirigirme a ti. Y nosotros, hermanos, ¿cómo nos dirigimos a Dios? ¿Con qué irreverencia? Pero él dice, yo he hallado valor porque tú me hablaste primero. Por esa promesa que me mandaste a través de Natán, me he atrevido yo a orarte y a pedirte, a decirte esto. Yo no hubiera hecho, pero yo he hallado valor en mi corazón, porque tú me has dicho que vas a edificarme una casa. Tú me lo estás diciendo y yo quiero, Natán me lo dijo, que tú dijiste, y ahora yo quiero oírlo, porque tú me lo has prometido. Para David era increíble, hermano, por su humildad, pero por lo que había dicho le dice eso. Verso 26. Sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que diga, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel.
que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Volvemos al establecimiento de la tribu de Judá como la base del reino del pueblo de Israel. David, hermano, ahora era un rey, y como rey tenía un compromiso, pero lo que hay que aprender de David es que siendo rey, hemos visto a través de su conducta y de su comportamiento, hermano, de los homicidios y muertes que han habido. Si ustedes observan a David, antes de ascender al trono, cuando ya él tenía el compromiso de rey, lamentó cada muerte que sucedió. Lamentó cada muerte que sucedió, hasta la de su enemigo. Lamentó cada muerte. Como rey tenía una responsabilidad diferente. Hermano, en este contexto, en esta cultura, los que hacían las funciones de presidente no son como los presidentes nuestros. Estas personas eran responsables de toda su tribu, de todo su pueblo, que no aguantaran hambre, que tuvieran techo, que tuvieran alimento. Era responsabilidad del rey. El rey era un administrador para asegurar el bienestar de su pueblo. No como ahora, los pueblos son chupados por los presidentes para aliviar de ellos, y ellos creen que tienen que ser servidos. Entonces David se preocupaba por su pueblo, y una de las características de él era hacer justicia. Era una forma de gobierno diferente, era una monarquía, pero una monarquía, y podrían decir algunos una dictadura, porque el gobierno de Dios es una dictadura. Algunos odian esa palabra porque se creen, como les dije, ya pasó el modernismo, el posmodernismo, ahora es el progresismo. Tú eres progresista, te dicen. Dios no es progresista, ¿no? Dios tiene una autoridad vertical. ¿Amén? Él no tiene una asamblea. Él no le anda preguntando a nadie. Él ordena, porque Dios, amén. Ay, no. Vamos a ver, hijos, vengan, este es un arte cristiano, pero como un arte cristiano progresista. ¿Qué opina usted, hijo? ¿Qué opina? ¿Cómo que opina? No va al baile y punto. ¿Por qué? Porque somos cristianos y no lo entiendo, no me importa, usted no va. Punto. Punto. Dios no anda pidiendo opinión, hermano. No nos enseñaron bien. Dios no es democrático. Dios es creador y es todopoderoso y soberano. Si no fuera soberano, ¿verdad? No. Pero es misericordioso. Sí, es misericordioso. Da gracia. Da gracia. Pero también resiste y abomina y elimina. Sí, también. En el estudio anterior le prometieron a David que no quitaría de él su misericordia, como se la quitó a quién, a Saúl. Dios te puede quitar su misericordia, pero aquí yo no te la voy a quitar. Entonces, como no nos enseñan bien a Dios, como no aprendemos, no entendemos la relación entre Dios y nosotros, y nos equivocamos. Y esa es la función de la iglesia: edificar, ser edificado a través de la palabra de Dios. David nos enseña mucho, aunque es una cultura y un contexto distinto. Ubícate a quién, porque a veces no nos cabe en la cabeza lo que está sucediendo, y es obvio que no te cabe porque lo estás descontextualizando. Es decir, quieres traer lo que pasó hace 3000 años ahorita en 2023. No funciona así. Estamos en otro contexto. Así funcionaba esa cosa, y a algunos les duele la cabeza. Mire, David lleva 5 mujeres, y cómo está conforme al corazón de Dios. Es otro contexto, era otra situación. David mató a 10,000, aquel mató a 1,000 y otro 1,000. Hasta un canto tenían de cuántos matarifes eran. David mató a 20,000, 30,000. Y aquí con uno que maté ya no te quieren dejar entrar a la iglesia. Son contextos diferentes. Entonces, cuando descontextualizamos la palabra, nos equivocamos. Pero esta historia es importante, y les hice una pregunta que le dejé en el dedillo ahí, de por qué los israelitas, ¿no? Y eso es lo importante, porque vienen atentados contra la iglesia para desautorizar al Mesías. Uno de los problemas más grandes de Cristo cuando entró al pueblo de Israel era que
él no fue reconocido como ¿qué? Como Mesías. ¿Por qué lo mataron? Pues porque decía que era el rey de los judíos. Y esa premisa sigue. Esa premisa sigue. ¿Tú cómo pruebas que Jesús es Mesías? Si te lo preguntan. Y un judío te dice, conectámelo. Nosotros estamos cómodos, hermanos, porque nadie nos pregunta y no te cuestiona. Cuando tengas un hijo que investigue o alguien que te cuestione y te quedas desarmado. Y pueden llegarte a convencer que dejes de creer en Dios porque te van a desarmar completamente. Porque tu base fue sobre la arena, no sobre la roca. Pero David dice, me atrevo a hablar contigo porque Natán dice que tú dices que no solo me vas a dar casa, sino que vas a establecer un reino para siempre de mi linaje, de mi tribu. Ahora yo quiero decirte que me confirme esa palabra, que me la confirme porque tú la has dicho. Le dice al Señor, se hace grande. Verso 27, porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, lo has revelado al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. ¿Ve cómo repite eso él? Porque para David era maravilloso y era increíble. Yo te edificaré casa a ti. Por esto, tu siervo ha hallado el valor en su corazón para dirigir esta oración. Verso 28. Ahora pues, oh Señor, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y has prometido este bien a tu siervo. Verso 29. Y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú lo has prometido. Me gusta cómo insiste él, hermanos, en no decir yo soy abusivo pidiéndote esto. Me gusta cómo insiste él diciendo tú lo has prometido, tú me lo has dicho. Yo no te lo pedía, pero tú lo has hecho. Me encanta esto. Me encanta. Y me recuerda aquel pasaje de aquella mujer que llega con los dos hijos que estaban peleando por quién se iba a sentar a la diestra. Hermano, mira desde dónde venimos los abusivos. ¿De dónde venimos los abusivos? Ellos imaginaban un reino, hermano, como la casa presidencial. Y entonces estaban peleando ya ni siquiera, hermano, no pensaban que iban a llegar ahí, sino que quién de los dos, o sea que estaban seguros que uno de los dos iba a estar a la diestra. ¿Recuerdan eso? Y miren la actitud de David aquí. Qué hombre, ¿verdad? Con todos los privilegios, con el cargo que tenía, con todas las maravillas que Dios ha hecho, él sigue expresándose humildemente. Y le pareció tan maravilloso la promesa de Dios de que el reino de Israel se estableciera de su tribu para siempre. Y ese para siempre es tan importante para nosotros, porque el reinado no será interrumpido. Porque en el milenio, hermano, ¿quién va a reinar en el milenio? ¿Quién va a reinar? ¿Quién reina en el milenio, hermano? Cristo. ¿Y de dónde viene Cristo? Del linaje de David. ¿Y cuánto tiempo va a reinar Cristo? 1000 años. Y después de 1000 años desaparecerá el reino. No, viene la última guerra y es establecido para siempre. Y viene la eternidad futura. Esa era la promesa. Es por eso que conectar al Mesías Yeshua con David genealógicamente, tribalmente, es determinante. Ahora voy a terminar acá. Llévense en mente esto. ¿Quién pone linaje? Porque nosotros a veces, esto se estudia culturalmente. ¿Quién pone linaje? ¿Quién marcaba la tribu? ¿Qué función tenían las mujeres en Israel? Entonces, si Miriam o María es la que tiene al Mesías Yeshua, pero no lo engendra simiente humana, entonces el pueblo de Israel estaría equivocado. Los israelitas si literalmente creen que un hombre embarace a alguien
Y ese alguien sea hijo de Dios, entonces no sería hijo de Dios, sería hijo de hombre. Y entonces aquí viene la confusión. Habrá otro momento para estudiar esto, pero quiero que se lleven eso. Entonces, pero Miriam, la pregunta es, ahora Miriam, ¿de qué tribu es? ¿Y de dónde agarra el Cohen o el Kadosh, la santidad de la tribu mesiánica Miriam? Para que la promesa se cumpla, de que el Mesías Yeshua viene del linaje de David, para ser calificado como Mesías, de lo contrario no podría ser Mesías. Dios es tan maravilloso y misericordioso con nosotros, hermano, no olvidando que el Mesías Yeshua es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y todo aquel que confiesa y que cree que ese acto redentor hizo posible el perdón de todos nuestros pecados, que cree que fue sepultado y que cree que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, alcanza salvación. Ese es nuestro mensaje, ese es el Evangelio, el que seguimos proclamando, nos seguimos edificando, pero tiene que ser en verdad. Y la iglesia debe estar preparada porque vienen golpes fuertes para la iglesia doctrinalmente. Y si usted se viene a dormir, y algunos que ni vienen, hermanos, tendrán dificultades para defenderse. Solo se me viene a la mente la parábola de las vírgenes, no sé por qué. A la hora de los piubos, dame aceite. Algunos pueden decir, abran el culto, enseñen esa parte que no puse atención, buscando aceite, pero no, mamá, no te doy aceite porque no voy a cachar ni yo ni vos, anda a ver qué. Y le fueron a buscar aceite, porque cuando vinieron, ¿qué pasó? Eso va a ocurrir, hermano. Va a haber algunos hermanos que van a tener hambre de la palabra y ya no va a haber quien predique. Ya no va a haber quien declare la verdad. Porque esos tiempos vienen. La iglesia, yo no sé, hermano, si tú vives en otro mundo, pero si vives en este, creo que ya te enteraste de que la ONU, ¿entiendes lo que es la ONU, no? Esta organización está declarando que todos aquellos países que tengan religiones que no asuman, que no acepten el LGTB, XL, hasta la Z, espero que entiendan eso también, les está pidiendo que esos países desintegren esas religiones, que las desaparezcan. La persecución de la iglesia viene y será limpia la iglesia de los que no son nada, porque seremos perseguidos. Y la iglesia ya no está solo para venir acá, sino que para manifestarse en las cuestiones estas. Así es que googlealo si quieres, si no me crees, googlealo, esta declaración de la ONU. Salió una película, la Barbie, que es una basura pero que las Barbie, nosotros comentamos en las niñas, las Barbie, el color rosado para las niñas, nosotros mismos comentamos el color. Argumento basura. Yo no sé si te das cuenta también de que hay organismos que están dando dinero para fomentar las cuestiones del pecado. Bueno, no lo voy a declarar aquí todo eso, ¿verdad? Iglesia, alerta. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas encontramos la salvación. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.